de lo que está ocurriendo, porque esto es sin precedentes. Ojo, es el ex titular de la milicia, del ejército, con el expresidente Enrique Peña Nieto. Es el segundo de ese calibre que cae en Estados Unidos. El primero es Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón, y puede estar posiblemente vinculado, me decía ahorita nuestro colaborador de Los Angeles Times. ¿Frente a qué estamos, Dolia? ¿Cuál es la dimensión de esto? Dolia Esteves, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días a ti, el auditorio, Luis Alberto. Pues sí, la detención del general Salvador Cienfuegos anoche y a tarde en Los Ángeles, cuando llegaba él al aeropuerto de Los Ángeles con su familia, es un hecho, como dices, extraordinario e inédito, puesto que es la primera vez que un exsecretario de la Defensa, es decir, la persona a cargo de las Fuerzas Armadas, no solamente del Ejército, también de la Fuerza Aérea, es detenido aquí en Estados Unidos presuntamente por vínculos al narco. Esto puede ser el inicio de una madeja mucho más grande, porque sabido es y por muchos años se ha sabido que las Fuerzas Armadas mexicanas, los militares, han estado bajo la sospecha de colaborar con los carteles. Y bueno, no tenemos todavía los cargos, no se han dado a conocer el encauzamiento. La prensa está informando con fuentes no identificadas hasta este momento, que será acusado por vínculos al narco o a alguno de los carteles. Lo que yo sí sé es que a las 2:30 hora local de Los Ángeles, el general Cienfuegos va a comparecer ante un juez donde se le va a dar, se le va a girar detención oficial y también se le van a leer los cargos. Los cargos, al parecer, y esto lo tengo de varias fuentes, los va a emitir la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn, que es una corte muy famosa, porque también ahí fue donde se acusó y se enjuició y se condenó al Chapo Guzmán, y ahí es donde se lleva a cabo en estos momentos el proceso contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública bajo el gobierno de Felipe Calderón, acusado de muy graves cargos vinculados a la recepción de sobornos y también trasiego ya concreto de cocaína y heroína. Él está encarcelado ahí desde hace ya aproximadamente 10 meses, y este es el segundo golpe pues significativo, mayor, inédito, extraordinario, que da la justicia estadounidense en contra de un muy alto funcionario del gobierno de México. En esta ocasión es del gobierno o del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y lo que hay que esperar es los cargos, el traslado de Cienfuegos a Nueva York, donde será encarcelado o llevado a prisión en el mismo centro metropolitano de detención que está en Brooklyn, donde está García Luna y donde estuvo el Chapo Guzmán. Bueno, esa es la información, es una información en desarrollo. El día de hoy, yo creo que hacia finales del día de hoy vamos a conocer con mejor precisión de qué se le acusa, con qué carteles presuntamente trabajó. Obviamente eso es importante conocerlo. Esta investigación no sabemos por cuánto tiempo se ha estado investigando. Lo que sí sabemos es que se guardó bajo un enorme hermetismo, de tal suerte que varios de los periódicos, el Wall Street Journal y el New York Times, dan cuenta de que sorprendió particularmente en círculos militares de Estados Unidos
donde él pues se esforzó en fortalecer lazos con sus contrapartes aquí en Estados Unidos. Vino aquí a Washington 1 o 2 veces, entonces sí fue una gran sorpresa. Todo parece indicar que fue una investigación que condujo la agencia la DEA, la Agencia Antinarcóticos, Federal Antinarcóticos de Estados Unidos, y no otras agencias. El ejército tiene lazos concretamente con la CIA, no con la DEA. Por ejemplo, en el caso del arresto ya definitivo de Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera, la DEA explícitamente no quiso que colaborara el ejército en esa detención. Se pronunciaron a favor de que colaboraran los marinos. Los marinos sí cuentan con mucha más confianza de la DEA y son como una especie de brazo armado mexicano de la DEA en México, y fueron los que finalmente detuvieron bajo un operativo que condujo la DEA en territorio nacional, la detención de Guzmán, y no quisieron en ese momento que colaborara nadie que fuera del ejército. Y bueno, más allá de eso, y sobra decirlo, la detención de un general que fue secretario de la Defensa durante 6 años, pues pone en relieve, subraya, exhibe la profunda corrupción en los altos niveles del gobierno mexicano y de las Fuerzas Armadas. Y como digo, nunca antes se había arrestado en Estados Unidos a un secretario de la Defensa o un ex secretario de la Defensa cuyo jefe directo es el presidente. Los secretarios de la Defensa no responden a nadie más que al presidente. Entonces aquí yo creo que Peña Nieto va a tener que pues responder cómo es posible que su general de 6 años haya estado coludido con o cuando menos presuntamente coludido con el narcotráfico, Luis Alberto. Este dato, los dos son muy importantes, es decir, nunca antes se ¿Cómo? había... Este dato, te digo, los dos son muy importantes, como está cerrando. Nunca antes se había detenido en Estados Unidos a un exsecretario de la Defensa cuyo jefe directo es un presidente, en este caso Enrique Peña Nieto. Ese es un peso de la nota muy importante, Dolia, y exactamente toda la información que pudiera tener el mismo expresidente o que llevan al expresidente, Dolia Esteves. Pues sí, pero todo ahorita es especulación, y hay mucha especulación en las redes sociales de si esto está vinculado con García Luna, de que si esto está vinculado con el presidente Peña Nieto. No sabemos nada de eso. O sea, yo prefiero pues concretarme a lo que sabemos, que no es mucho en este momento. Es un hecho, y eso es indisputable, que es el primer secretario de la Defensa de México que es arrestado aquí. También es un hecho que la detención no fue un operativo conjunto con el gobierno de México, lo cual quiere decir que no tienen mucha confianza con el gobierno al gobierno de México, o de alguna manera no quisieron compartir esta información hasta anoche. Anoche es cuando se entera el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque él se lo comunica al embajador de Estados Unidos, Christopher Landau. Es un operativo norteamericano, estadounidense, principalmente de la DEA. Entonces, no sabemos si también en esta investigación puede estar otros personajes, como el presidente que mencionas, Enrique Peña Nieto, u otras personas. Eso no lo sabemos en este momento. Sí, no, es prematuro exactamente, ¿no? Pero por lo pronto me quedo ahí. Como dices, los cargos contra Salvador Cienfuegos los emitirá la Fiscalía de Brooklyn, ¿verdad? Y será trasladado al mismo centro de... ¿Sí? El encauzamiento viene de Brooklyn, que es una indicación de que puede estar vinculado con los otros 2 casos que tiene Brooklyn, que es el Chapo, y ahora el que todavía no está concluido, y de García Luna. O sea, el narcotráfico en México pues es un monstruo, ¿no? Entonces, a partir del enjuiciamiento del Chapo Guzmán, de ahí resultó la aprehensión en diciembre del año 20
2019, el año pasado, de García Luna. Entonces, es como las investigaciones que hacen aquí las agencias de espionaje, las agencias policíacas, pues van dando resultados a medida que se conoce más información. Esto yo sí te puedo decir que y tú puedes hacer un Google, el general Salvador Cienfuegos no estaba en el radar de los medios o de los académicos o de nadie. No se le había vinculado al narcotráfico. De ahí que sí sorprendió. Entonces puede ser obviamente una investigación que condujo, y obviamente lo hizo, la DEA de una manera muy hermética. Ahora, si en efecto se corrobora el día de hoy que hay un encauzamiento contra Salvador Cienfuegos del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, quiere decir que hay pruebas muy sólidas en contra de él, que lo inculpan por pruebas probatorias, que pueden ser intercepciones, que es lo que acostumbra mucho las fiscalías aquí, intercepciones de comunicaciones, otros testigos, declaraciones de testigos, porque no se aventarían un paquete de este tamaño, o sea, arrestar al exsecretario de la Defensa del gobierno de Peña Nieto sin tener un caso muy sólido. Eso es importante, porque sí, allá son mucho más rigurosos y serios que México. Sí, muchísimo más. O sea, estamos viendo las pruebas que le están imputando, que están usando para acusar a García Luna, y son pues miles y miles de documentos y miles de intercepciones. Entonces, no tenían tanto al inicio, por eso es que tuvieron que hacer, como lo hemos dicho en este espacio, una acusación actualizada. En julio pasado actualizaron la acusación de diciembre del 2019. Entonces, es posible que a medida que surjan más pruebas y más declaraciones, se vincule a más personas, como fue el caso de García Luna, que vincularon en la nueva acusación a Ramón Pequeño y Luis Cárdenas Palomino. No podemos saber si en el futuro, pero así opera la justicia aquí en Estados Unidos, los fiscales, se vaya a vincular a otros como co-conspiradores, o sea, socios del delito con el general Cienfuegos. Entonces hay muchas interrogantes. Lo que sí es que hoy día sí, porque así lo marca la ley, va a tener que comparecer él en una corte en Los Ángeles, donde se leerán los cargos y se le declarará prisión formalmente, y ahí puede decir si se declara inocente o se declara culpable, no culpable o culpable. Por supuesto que yo presumo que va a decir que no es culpable, porque es generalmente lo que aconsejan los abogados. Luego, el otro dato que me pasaron es que no tiene todavía defensa. Obviamente yo creo que para él fue totalmente una sorpresa el arresto, pues llegó ahí con la familia. Yo creo que iban de vacaciones o de shopping, no lo sé. Pero un abogado mexicano, me dicen, está por llegar a Los Ángeles, donde tiene contactos en el medio legal, jurídico, y va a tratar de contratar a una firma de abogados norteamericanos, porque un abogado mexicano no puede ejercer derecho aquí. Bien, pues te agradezco mucho, Dolia, como siempre, y estaremos muy al pendiente. Yo creo que el lunes habrá información para hacer un definitivamente update sí, muy, pero muy contundente, pero por lo pronto el golpe exacto ahí está, y es una información que le está dando la vuelta al país, y creo que en Estados Unidos, por lo que me dices, también está impactando lo suficiente, Dolia, y estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Buenos días, suscríbase al canal de YouTube, usted nos puede ver desde su casa o oficina. A las 6:30 de la mañana, hora Hermosillo, comenzamos este noticiero a las 6:30, o bien nos puede reproducir durante el día. 6624-057368, para que usted nos llame en su celular, nos
mande mensaje de voz, nos mande mensaje, nos mande información. 6624-057368. Facebook Live en Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx. Por todas partes presente Proyecto Puente. ¿Qué opina de lo que estamos viendo? A ver, ¿qué dice el auditorio que no le hemos saludado? Adelante, por favor, con el auditorio hoy en este viernes 16 de octubre.